para continuar con este ciclo, que ya está llegando a su fin, en estas últimas series de charlas estoy cada vez más cerca de un conocimiento, o de un sí, o de un conocimiento contemporáneo de los procesos de diseño reales. Pero primero hay que pasar por los modelos y por las metodologías. Y lo que vimos la semana pasada fue este modelo de este sociólogo inglés Graham Wallace, que en 1922 se puso a pensar sobre el pensamiento creativo, digamos, y creó un modelo del proceso creativo. Y lo que vamos a ver ahora es un poco la evolución de esa teoría, digamos, en la investigación psicológica, que se llamó la resolución de problemas. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Lo voy a explicar en apenas unos momentos. Bueno, veíamos este modelo de proceso creativo basado un poco en todos los conocimientos y filosofías que aunó este sociólogo que se llamó Graham Wallace, en este modelo que tenía los 4 pasos: preparación, incubación, iluminación e implementación. Ese sería el modelo que lo que, como vimos, no es simplemente una cuestión de historia, sino que sigue aún vivo en las metodologías de proceso de diseño más famosas o exitosas de la contemporaneidad, digamos, de lo que está ahora, digamos. Pero una cosa que estamos viendo, si revisamos esos modelos, esas metodologías de proceso de diseño, empiezan a relacionarla con esto que llaman resolución de problemas. Básicamente dicen, si ustedes van al Stanford Design Thinking Method, que es esta metodología de diseño en 5 fases, empatizar, definir, idear, prototipar y probar, dicen que es un enfoque basado en la resolución de problemas complejos. Y si vamos al MIT, la aproximación al Design Thinking del MIT, que es esta metodología ya no en 5, sino en 4 fases: identificar, analizar, conceptualizar y crear, dicen que es un proceso para solucionar problemas en base a la innovación y creatividad. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde viene esto de de decir que un proceso de diseño es un proceso para solucionar problemas? Esta ecuación entre diseño y solución de problemas, ¿de dónde viene? Bueno, viene de este libro, un libro de 1962, vamos avanzando, digamos, 40 años más cerca del hoy, digamos, y este es un libro que hizo un profesor de proyecto, un profesor de diseño, en las escuelas de ingeniería, se llama Morris Asimov. Si ustedes buscan en internet, les aparece la foto de Asimov, el escritor de ciencia ficción, Isaac. pero no es ¿eh? Isaac, Claro, el claro, no es escritor. Isaac. Este no es Isaac Asimov, sino este es Morris Asimov, que no tiene nada que ver. Bueno, no importa, es muy gracioso ver lo que pasa en las redes. Pero este librito de 1962, que se llama Introducción al Diseño, como ven ahí arriba dice Fundamentos de Ingeniería del Diseño, o sea, fuerte en el diseño industrial o el diseño, digamos, de los proyectos de diseño en ingeniería. Él ahí dice que el proceso de diseño se asemeja al proceso general de resolución de problemas, solo que con sus propias herramientas analíticas, especialmente diseñadas para los problemas de diseño. Entonces, ¿qué es esto de resolución de problemas? Este campo o no sé, este apartado o este campo de estudio que se llama resolución de problemas. ¿Qué es eso para que Asimov se saque de encima el problema de definir el proceso de diseño y directamente diga que se asemeja al proceso general de resolución de problemas? De alguna manera aquí estamos viendo que el proceso de diseño es algún tipo muy específico de resolución de problemas. Bueno, ¿de dónde saca? ¿Cuáles son las fuentes de Wallace? ¿Cuáles son las fuentes de Asimov para esto? Bueno, si vamos a la psicología cognitiva contemporánea, es decir, hoy en día, ellos todavía definen resolución de problemas como una situación con un objetivo y un obstáculo. ¿Sí? Hay un objetivo puesto, pero hay un obstáculo que está entre el sujeto y el objetivo. El individuo necesita algo, pero debe lidiar primero con el obstáculo.
Piensen en los ejercicios de laboratorio, de todo lo que tiene que hacer la ratita para llegar a comer algo. Esto es lo mismo, pero que con humanos, digamos. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, de la psicología, de la investigación en psicología experimental. Básicamente en esa investigación psicológica es que es una resolución de problemas, es cualquier situación conflictiva que requiere de una solución, y por supuesto que acá estamos no en la rama psicoanalítica, que sería, digamos, como la derivación freudiana del introspectismo de James, sino que estamos en la lógica del conductismo, digamos. Que si recuerdan, digamos, veían las conductas, las evidencias de los pensamientos, digamos, o de los procesos cognitivos. Y entonces, bueno, en estas experimentaciones de laboratorio se trabajan con lógicas de inferencia-acción. Estas lógicas de entrada, proceso, salida, por eso es, digamos, conductista, digamos, donde el pensamiento intencional, es decir, aquello que yo decido, desarrolla un patrón de conducta, o sea, una serie de repeticiones, hábitos, etc. Bueno, este es este tipo de investigación psicológica que básicamente ocupa la primera mitad del siglo XX de la historia de la psicología. Y tiene un arranque muy potente en esta escuela alemana que se llamó la Escuela de Würzburg, que lo que hace es juntar estos dos enemigos mortales, ¿no?, que yo les contaba la semana pasada. El método introspectivo de William James, que era el decir, bueno, hay que pensar cómo pensamos. ¿Y cómo se hace eso? Yendo para adentro. Pensar cómo pensamos yendo para adentro. Y a lo que Watson le contesta, pero vos sos un charlatán, porque ¿dónde están las evidencias de eso? Vos me podés decir cualquier cosa. Entonces lo que decía el conductismo es que se buscaban evidencias concretas digamos, de los pensamientos en las acciones, digamos. Entonces lo que busca la escuela de Würzburg es un camino intermedio, una psicología empírica, es decir, es un estudio de la experiencia inmediata, en esto se relaciona con el conductismo, pero ¿para qué? Para comprender la formación y desarrollo de conceptos, con lo cual se parece un poquito al introspectismo aquí. ¿Y cómo ubica, digamos, ese desarrollo de conceptos dentro del razonamiento de resolución de problemas, que ya era un campo de estudio de la psicología establecido por el conductismo, digamos? Entonces, ¿cómo se hace esto? Con experimentos de abstracción, con situaciones de laboratorio muy controladas. Una persona tiene que, para recibir una recompensa, hacer un trabajo, digamos. Son como cuestiones muy simplificadas, que posa, si un tipo está triste, ¿qué hace? Si un tipo está contento, ¿qué hace? Etc. Y una de las primeras conclusiones que sacan, digamos, empiezan como a fundar esta escuela de investigación, es que lo que dirige el proceso de pensamiento es el motivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea a realizar direcciona el pensamiento. ¿Por qué? Porque simplemente restringe algunas ideas y estimula otras. Y esto parece muy básico, y lo es, pero es muy importante. Y para que no crean que esto es una clase de historia de psicología, de la psicología, piensen que esto es lo que pasa en el taller en estos momentos. Primero, ¿qué es lo que hacemos en el taller? Bueno, experimentos de abstracción. Nuestro taller le propone a ustedes situaciones de diseño controladas en laboratorio. No es que ustedes están ya frente al problema de diseñar una casa con un cliente, no. Estamos reduciendo muchísimo la problemática para trabajar algunas cuestiones. Y esto del motivo, nosotros podemos, nosotros básicamente lo que presentamos es el obstáculo, ¿no? Todas estas cosas que les pedimos que hagan, digamos, de alguna manera son estos obstáculos, y la resolución del problema para ustedes es pasar por arriba de todos estos obstáculos que nosotros proponemos, y motivo en el sentido de motivación. Ustedes tienen que estar motivados a resolver el problema. Si no está esa motivación, digamos, si no hay un involucramiento en la tarea, digamos, difícilmente van a direccionar el pensamiento. Pero básicamente nosotros lo que hacemos en el taller son experimentos de abstracción, controlamos la situación para direccionar de alguna manera, para que ustedes estimulen ciertas respuestas y no otras. Entonces, aclaro esto para que no queden ustedes pensando que esto tiene que ver con unos alemanes de principio de siglo. Esto se sigue desarrollando también todavía en Alemania, con una escuela más importante en la historia del pensamiento del siglo XX, que es la Gestalt, una escuela que supera ampliamente la psicología, y lo que hacen en la Gestalt es ampliar la indagación a situaciones complejas,
Aquello que en Wurzburg con Coetzee estaba muy restringido a cosas muy puntuales, aquí ellos empiezan como a abrir el juego a situaciones un poquito más complejas, porque lo que le interesa estudiar a ellos es la multiplicidad de estímulos, cómo reacciona el hombre a una multiplicidad de estímulos, orientados a objetivos, decisiones y conductas, es decir, nuevamente entramados en la resolución de problemas, ese es el objetivo, digamos, y en esta relación pragmática entre un pensamiento y una acción. Una decisión es eso, ¿no? Pasar del pensamiento a la acción. Y la conducta es cómo eso desarrolla hábitos. Entonces, en el fondo, también, si ustedes están viendo, hay un contenido pragmático, del pragmatismo filosófico muy fuerte en todas estas campos de investigación de la psicología. Y aquí ya empieza a aparecer de nuevo esta palabra, que ya hemos hablado varias veces, que es esta idea del proceso. El proceso es una tarea orientada a cumplir objetivos desencadenada por el estímulo inicial de la situación. Y acá es un poco lo mismo, ¿no? Motivo, motivación, estímulo. Y es dentro de la interacción con los factores inherentes al problema que surge el pensamiento. Entonces, nuevamente, ¿qué es un cuatrimestre? ¿Qué es lo que proponemos nosotros que hagan en un cuatrimestre? Sino un proceso. Es una tarea orientada a cumplir objetivos. Es más, les decimos qué objetivos. Y cada uno puede tener, digamos, un objetivo propio. Aprobar, como mínimo, digamos, puede ser un objetivo. Aprender puede ser otro objetivo. Cada uno se pone el objetivo que quiera, ¿no es cierto? Y lo que hay es, de alguna manera, piensen que el apunte que le tiramos o ese listado de requisitos, de alguna manera, estimula. Es un estímulo inicial. O un obstáculo, si quieren, porque el estímulo lo tendrían que poner ustedes. Ustedes tienen las ganas de solucionar ese problema, digamos. Y es dentro del trabajo que surgen pensamientos específicos. Es un poco lo que decía Picasso, que la inspiración me encuentre trabajando. Y recuerden lo que veíamos que nos dice la psicología cognitiva de este momento de iluminación. No aparece de la nada. En realidad es el final de un proceso de elaboración de pensamiento que se desarrolla por abajo del umbral de la conciencia, que sería el periodo de incubación, pero porque yo quiero resolver el problema. Yo de alguna manera sigo pensando resolver el problema, aunque no esté pensando conscientemente. Bueno, y de acá viene este tema de la gestalt. Ellos hablan de gestalten o dar forma como un proceso continuo de formalización, un proceso unitario, donde el problema percibido es resuelto por la agencia de sus propias tensiones internas. ¿Ustedes se acuerdan esto que al principio este pragmático Met llamaba el acto, que tiene un inicio y un final? De alguna manera, la resolución de problemas es un acto complejo, por eso ya es un proceso, pero tiene un inicio y tiene un final. Por eso es importante también en el taller cómo nosotros enmarcamos, digamos, algunos ejercicios y tratamos de incluso dentro del cuatrimestre general, que sería un largo proceso de resolución de problemas, en el medio hay ejercicios más puntuales que permiten esto, tener estos pequeños problemas unitarios donde ustedes puedan resolver problemas de acuerdo a tensiones internas propias. ¿Y eso qué hace? Dirige cierto pensamiento y les permite pensar en forma específica sobre algo, digamos. Y no sobre otra cosa, que eso es la abstracción, ¿no? La abstracción es, se recuerden lo que nos dijo Althusser, es borrar de la multiplicidad de los estímulos de la realidad y quedarme solo con la parte que a mí me interesa. Entonces, por eso nosotros, digamos, en estos procesos de formalización, y esta es otra cosa, que hay un proceso de darme cuenta, digamos, de alguna manera de qué es lo que estoy haciendo, voy formalizando ideas. Habría que pensar que este proceso de formalización es mucho más allá del problema, digamos, formal arquitectónico, es también como formar un pensamiento, pero también nos viene bien que sea esa palabra, formalización, porque en definitiva eso es lo que están haciendo ustedes, van pasando de un momento, recuerden la teoría de la indagación de Dewey, pasar de un momento digamos, de no saber, bastante como abierto, a un momento cada vez más concreto. ¿Y eso qué es? Eso es formalizar, pasar de la incertidumbre a la certidumbre, eso es formalizar de alguna manera. Bueno, y aquí digamos, ya nos vamos acercando a algo que se parece cada vez más al diseño. Antes de que lo diga Asimov, ¿no? En este libro, que es como del fundador de la Gestalt, que se llama Psicología del Pensamiento Productivo, él nos dice Dunker que el proceso que conduce a una solución se origina en el análisis y desarrollo del problema. Fíjense cómo aquí ya estamos usando palabras que usamos nosotros en el taller. Si bien por ahí no usamos tanto análisis, sí usamos bastante desarrollo.
Pero bueno, estas ya son palabras directamente de la enseñanza del proyecto arquitectónico, y podríamos decir que un proyecto arquitectónico que se origina en el análisis y en el desarrollo del problema. ¿Y esto por qué? Porque las propiedades encontradas al analizar el problema direccionan el proceso de encontrar soluciones. Esto es también citando siempre a Rafael Iglesias, que decía que en el problema está la solución, de alguna manera. ¿Y qué es este análisis que nos propone Duncker? Bueno, son los protocolos, descripciones y representaciones adicionales que reformulan el problema. Podríamos decir que un buen diagrama es una representación que describe el problema, pero que a su vez propone protocolos de acción, o posibilidades de protocolos de acción. Entonces, por eso aquí también quiero presentar cómo nosotros, de todas las herramientas de representaciones, de todas las técnicas de representación del proyecto arquitectónico, nosotros preferimos el diagrama, porque es la herramienta analítica con más potencia, porque no solo describe una situación, sino que también presenta protocolos de acción. Y lo importante es que cada vez que hacemos eso, estamos reformulando el problema. Básicamente lo estamos formalizando, le estamos dando una forma. Estamos pasando de un momento de incertidumbre a un momento de mayor certidumbre. Y fíjense cómo realmente ya casi prácticamente estamos hablando del proyecto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos propone ese análisis, ese diagrama que hemos hecho, ese análisis diagramático que hemos hecho a través de protocolos, descripciones y representaciones? Piensen también que esto es muy abstracto, ¿no? En psicología, una descripción podría ser un relato, ¿no? Yo siempre estoy tratando también de llevarlo al diseño y a lo que hacemos en el taller. ¿Cómo se hace, digamos? ¿Qué es lo que presenta un análisis? Bueno, presenta un esquema. ¿Por qué? Porque yo voy de a poco generando ciertos marcos organizacionales, voy organizando en cosas, en marcos, porque voy estructurando la información. Entonces, podríamos decir que un diagrama también es un esquema. Bueno, si esa descripción y esa representación generan ciertos protocolos que puedan funcionar como marcos organizacionales, que empiecen a estructurar todo lo que yo estoy trabajando, bueno, ahí yo estoy trabajando con un esquema. ¿Qué esquema estás trabajando? ¿No? Incluso hasta le podemos dar nombre, porque una tipología es un esquema. Entonces, de un esquema en tira es un esquema en L, ¿se entiende? Marcos organizacionales. Y fíjense cómo acá ya desde el diseño, porque lo dice Rowe, digamos, cómo definir un esquema, formas genéricas y abstractas de conocimiento adquiridas durante experiencias anteriores. Es decir, yo aquello que todavía no sé qué es, lo voy formalizando y lo relaciono, busco un esquema, traigo un esquema a colación, creo un esquema híbrido, que es una forma genérica y abstracta de un conocimiento adquirido con la experiencia. Y eso es lo que va guiando el proceso informativo de la nueva experiencia. De a poco, ese proceso de formalización es que yo voy con categorías, con esquemas, voy dándole forma a aquello que no conocía, y bueno, que puede ser tranquilamente el proyecto, ¿no? El proyecto, cualquiera de los proyectos que están haciendo ustedes, nadie lo conoce, ni ustedes ni nosotros, le estamos dando forma. Bueno, Duncker se murió muy joven, era un genio loco alemán, bueno, una vida así medio trágica, pero, y lo que yo le estaba comentando en la diapositiva anterior no fue traducido del alemán, digamos, fue un pequeño paper que él escribió y que no ha sido ni siquiera traducido del alemán. Bueno, y él, para que entiendan la relación con el diseño, digamos, fíjense el tipo de problemas de laboratorio que trabajaba la Gestalt. Recuerden que estos eran problemas un poquito más complejos de lo que trabajaba la escuela anterior. Dice, bueno, el problema de la vela, es famoso, ¿no? Es una prueba cognitiva que mide la influencia de la fijación funcional en las capacidades del participante para resolver problemas. ¿Cuál es la tarea? Fijar una vela a una pared y encenderla sin que la cera de la vela caiga sobre la mesa que se encuentra debajo. Entra la persona al laboratorio, hay una mesa contra la pared, en la mesa hay una caja con chinches, una cajita de fósforos, un sobrecito de fósforos y una vela. Y le piden por favor que encienda la vela sin que la cera caiga sobre la mesa. ¿Y qué es la fijación funcional? Bueno, el participante observa la caja como un elemento para guardar chinches y no la considera un elemento separado, funcional y disponible para solucionar la tarea. Eso es la fijación funcional.
la persona no es lo suficientemente flexible para separar caja de chinche o caja de función de guardar chinches. ¿Se entiende? Y esto es muy importante para el diseño. Uno para el diseño tiene que ser flexible. Uno tiene que poder imaginar dar vuelta a cosas, cambiar cosas. Bueno, por supuesto, ¿cuál es la solución? La solución es vaciar la caja de chinches, usar una chinche para colgar la caja en la pared y poner la vela en la pared y prender la vela con los fósforos, ¿no? Esa es la solución. Entonces, si se dan cuenta, es casi prácticamente un problema de diseño. Bueno, más adelante, por supuesto, todo lo que desarrolló la Gestalt fue tomado nuevamente de alguna manera por el conductismo y por el tronco central de la psicología experimental, y ya se empieza como a desarrollar un tipo de investigación psicológica muy específica, que después se conocerá como psicología cognitiva, que es esto de el proceso de pensamiento, directamente formalizar con alguna teoría cómo trabaja la formación de conceptos en la mente, cómo pensamos, ¿no? Entonces, bueno, este libro es muy famoso, Estudio del Pensamiento, y lo que dice es que, ¿qué es un concepto? Una forma de definir un concepto sería una generalización que agrupa experiencias. Eso es un concepto. Y así aprendemos. Vamos aprendiendo porque vamos haciendo generalizaciones que van agrupando nuestra experiencia. Y aquí viene esta idea de que vamos unificando la multiplicidad de la experiencia en categorías. Y recuerdan lo que yo les dije que nos había dicho nuestro amigo Franco Ingracia, de que es un concepto. Él había dicho que un concepto es un fragmento de teoría. Y no está muy lejos de lo que decían, digamos, estos psicólogos, porque definían el concepto como una unidad comprensible y coherente. Es decir, la unidad comprensible y coherente más chica de una categoría. Una categoría puede tener varios conceptos. ¿Cómo podemos definir categoría? Y bueno, no sé, una ideología puede caer dentro de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque unifica la multiplicidad de la experiencia. Un estilo arquitectónico puede ser una categoría. Son todas esas formas en las que hemos unificado caracteres múltiples de la experiencia en algo que definimos como categoría. Bueno, todas las clasificaciones que hacemos, ¿no? Y el concepto es una unidad comprensible y coherente dentro de ese marco. Por eso es muy importante entender que un mismo concepto puede tener distintos significados dependiendo desde qué categoría, desde qué campo, desde qué ideología, digamos, se lo esté usando. ¿Tá? Bueno, y dentro de esto, digamos, ¿qué es la generalización? Es el acto cognitivo de comprender. Yo comprendo cuando generalizo, cuando soy capaz, esto es lo que diría el Tusser, cuando soy capaz de abstraer de lo concreto, porque si me quedo en lo concreto me pierdo, ¿no? Me mareo, porque pasan tantas cosas. Cuando soy capaz de abstraerme de la realidad y puedo hacer una generalización, ahí estoy comprendiendo, estoy aprendiendo, estoy transformando información en un conocimiento. Es una construcción conceptual, y esto es muy importante lo que dicen ellos todavía aquí. Es un salto mental inaprensible. Más allá de cualquier racionalización, está dentro digamos, de lo que sería la caja negra, digamos. O sea, ya más que esto no podés definir, porque ahí ya estaría, digamos, no sé, estaría dentro de la pulsión eléctrica del cerebro, o sea, más no se puede. Y es lo que en la Gestalt se llama momento ajá, o bueno, esto que decíamos de momento eureka, que es este shock de reconocimiento. Y es muy lindo como lo define Brunner. Es algo sucede rápidamente y uno piensa que ha encontrado algo. Volviendo a esto de la iluminación de Wallace, Wallace no tenía por qué saberlo, pero ahora sabemos, después de todo este campo de investigación de un siglo, que en realidad, como les decía, ha habido procesos de pensamiento, pero por debajo del umbral de la conciencia. No es que de repente aparece, no, es que me doy cuenta. Lo estuve pensando mucho tiempo y para eso, digamos, tengo que seguir teniendo la motivación de resolver el problema. Porque es el motivo lo que determina, digamos, cómo yo voy eligiendo y conectando cosas en el cerebro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le interesa, digamos, a la psicología cognitiva? Digamos, bueno, la correlación entre experiencias, procesos cognitivos y conducta. Yo, de una manera para explicarlo, sería lo que sabemos por experiencia, lo que pensamos, son esos procesos cognitivos, y lo que hacemos con todo eso, o sea, qué conducta genera, qué decisiones tomamos, vamos a la izquierda, vamos a la derecha, ayudamos al amigo que se cayó, le pasamos por arriba,
Le pasamos por el auto, con el auto, lo vemos tirado, lo escupimos o le damos una mano. Bueno, ahí está, correlación entre experiencia, procesos cognitivos y conducta. Y entonces aquí, ya más cerca del proceso de diseño, fíjense, empiezan a hablar de estrategias, ¿no? Categorías, estrategias. Una tipología es una categoría. En el conocimiento de la arquitectura, bueno, de todo ese lío que es la arquitectura, hay tipos, son categorías. Pero dentro, eso ya sería parte de la experiencia, digamos, lo que sabemos. Aquí ya estamos más cerca de los procesos cognitivos y la conducta, porque ¿qué hacemos con eso? Bueno, estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son conjuntos de reglas más o menos definidas que guían las acciones de resolución de problemas. Y por eso yo le decía lo del diagrama. El diagrama no solo representa una categoría, sino que también presenta un protocolo, es decir, empieza a definir una estrategia. Por eso a mí particularmente me interesa mucho el diagrama porque es el dibujo que está más cerca de la acción. Una axonometría no te da mucha indicación de qué hacer, en cambio un diagrama sí. Bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué pensamos en estrategias cuando estamos enfrente, en el medio de la resolución de un problema? Y para no morir en el intento, para no gastar todas nuestras energías al pedo, digamos, para establecer patrones de maximización. Tienen que ver con esto del instinto de supervivencia, ¿no? En que nos salgan las cosas bien y no mal porque no comemos, y si no comemos nos morimos, digamos. Imagínense que esto también es el desarrollo, digamos, de la evolución del comportamiento humano. En la adquisición, patrones de maximización ¿en qué? En la adquisición, retención y utilización de información útil para cumplir objetivos, asegurar ciertos resultados y prevenir otros, ¿no? Queda claro, ¿no? Y vas aprendiendo, ¿no? Hiciste una cosa, te salió mal, bueno, no la haces de vuelta. Y lo que te salió bien, tratás de hacerlo y mejorarlo un poquito más. Bueno, nada, cosas muy simples. ¿En dónde estaría el comportamiento creativo en todo esto? En la adaptación que nosotros tenemos al interior de los procesos. Y esto nuevamente tiene que ver con la fijación funcional. Un buen diseñador no se queda con lo primero que ve, porque si se queda con lo primero que ve no resuelve el problema. No puede sacar las chinches de la caja porque no puede ver más allá de la caja. Eso es tener un pensamiento creativo, primero es ver más allá. Y lo otro es dentro del proceso a ser flexible. ¿A qué? A que hay una interacción que uno tiene que estar dispuesto a entender que hay una interacción que se desarrolla entre las respuestas sucesivas, las respuestas que yo voy dando, y la reacción a las consecuencias anteriores. Y si creo que hay algo que nosotros hacemos en este taller es que los entrenamos dentro de este comportamiento creativo. Una forma muy fuerte para diferenciar alumnos que estuvieron con nosotros, que no me pasó a mí, un chico que entra en AP1, cuando todavía estamos en taller, y yo me siento, la primera semana de clase, me siento en el tablero y le digo algo y el tipo se enoja, pero se enoja mal, como si yo lo estuviera atacando a él. Y yo lo que le había propuesto era un cambio en el proyecto. Y entonces, claro, esa persona no estaba teniendo un comportamiento creativo, no estaba entendiendo que hay una interacción entre respuestas sucesivas en reacción a consecuencias anteriores. Era inflexible al cambio. Y bueno, yo creo que si hay algo que desarrollamos en este taller es esto de que siempre, digamos, hay una... ¿Y por qué tiene que ver esto con el pragmatismo? Bueno, por la relación entre pensamiento y acción, pero a su vez con esta idea de que lo que tenemos que estar conscientes son de las consecuencias de nuestros actos. El pragmatismo, la máxima del pragmatismo de Peirce es: lo único que podemos imaginar son las consecuencias de lo que podemos imaginar. Y en el proyecto siempre estamos haciendo eso, siempre estamos pensando un paso más allá, incluso es la obligación del docente o del equipo docente estar 2 pasos adelante de ustedes e imaginar las consecuencias de la acción que hicieron ustedes, que por ahí ustedes no saben tanto o no se pueden imaginar tanto qué consecuencias tienen lo que hicieron, pero nosotros sí. Entonces reaccionamos a eso. ¿Se entiende un poco esta cadena de transformación? Bueno, esto sigue un poquito más, ya más cerca a una cuestión contemporánea. ¿Y qué es lo que pasa en psicología? Como en todas las disciplinas de la ciencia, entra la computación muy fuerte. Dentro de estos experimentos que hacen los tipos en el laboratorio, empiezan a usar los primeros ordenadores muy básicos para computar cosas, para calcular, después para definir probabilidades y escenarios, y directamente después para usar a la computadora como una metáfora de la mente. Y entonces, dentro de la psicología cognitiva, empieza este nuevo campo de investigación que es la teoría de la información, que lo que hace es entender los flujos de información en los sistemas cognitivos, básicamente tomando a la mente casi como una computadora, ¿no?
input, output, bueno, un montón de cosas que, bueno, bueno, no, paso más rápido, Nadie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que en este libro, Elementos para una teoría de la resolución de problemas? Fíjense, elementos para una teoría de la resolución de problemas. ¿Qué es lo que importa en este flujo de información? Bueno, cómo nosotros procesamos información en la resolución de problemas, como la mente humana procesa información en la resolución de problemas. Y fíjense cómo transforma la imaginación, la información en imaginería interna o en representaciones externas. Aquí, bueno, cada vez más cerca del proceso de diseño, ¿no? Pero nosotros hacemos representaciones externas, hacemos dibujos, mientras estamos tratando de resolver ese problema que es diseñar algo. Aquí, esto que yo les decía del razonamiento diagramático, que la psicología cognitiva contemporánea todavía no ha decidido si también pensamos con diagramas adentro, si esa imaginería interna, estas imágenes que tenemos en nuestra mente también son diagramas. Eso no queda claro, pero claramente una de las representaciones externas que hacemos para resolver problemas son diagramas, por ejemplo. ¿Y qué hacemos con eso? Aunque esa representación externa, digamos, sea, por ejemplo, un relato o, no sé, cualquier forma que yo tenga de externalizar, bueno, primero yo voy comparando esta información nueva, que es con la que me estoy enfrentando, con cosas que ya conozco, ¿no? Y a su vez, esa imaginaría interna, esa representación externa, la utilizo para formular una respuesta, para determinar un comportamiento o una decisión. Por eso, digamos, insisto que el diagrama me parece la representación externa más adecuada para la resolución de problemas o para el proceso de diseño. ¿Por qué? Porque es la que está más cerca de generar una decisión. ¿Por qué? Porque está cerca del protocolo, de la regla, de la transformación. ¿Y cómo resolvemos un problema? Esto, lo más importante que define la teoría de la información es que el ser humano resuelve problemas complejos dividiéndolo en procesos simples. Básicamente la estrategia que tenemos frente a un problema muy complejo es ir, como dijo Mostaza Merlo, paso a paso. Yo genero una estrategia de pasos, incluso visualizo los pasos que necesito para tener una serie de procesos simples para solucionar este problema complejo. Nosotros en la pedagogía esto lo hacemos por ustedes, ya lo hicimos, esta es nuestra pedagogía. Nuestra pedagogía es dividir el problema complejo que están aprendiendo en el cuatrimestre en pequeños procesos simples, le llamamos ejercicios, incluso dentro del ejercicio hay procedimientos, procesos muy simples, que tienen una resolución rápida. ¿Por qué? Porque lo que hacemos son secuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el ser humano? Subdivide la información de un problema mayor que no podemos abordar y que nos abruma en un número de informaciones básicas que podemos manejar fácilmente. Bueno, yo todo esto lo aprendí en forma intuitiva, incluso fuertemente en forma personal. No quiero hacer siempre estas clases una clase digamos, una sesión de psicoanálisis, pero a mí en la forma que yo aprendí no fue así. A mí directamente me tiraban un terreno y me decían un programa y me decían hacer una casa. Básicamente me abrumaban con un problema mayor al que yo podía resolver con las herramientas que yo tenía. ¿Y qué me pasaba? Bueno, me angustiaba porque no sabía qué hacer. Esa es la famosa angustia de la página en blanco. Nosotros estamos tratando de eliminar la angustia de este proceso, porque no se puede aprender con angustia, no se puede aprender sufriendo, cuando uno sufre no aprende, uno, bueno, sobrevive, pero no aprende. Y entonces lo que hacemos nosotros es que todo ese cúmulo inabordable de información, incluso imagínense la ansiedad de un alumno de primer año, todo lo que no sabe un alumno de primer año. Nosotros tratamos de eliminar esa ansiedad porque nosotros ya hemos dividido de alguna manera la información en procesos básicos, que lo que sí importa es que una vez que uno hizo eso, y por eso a mí yo todavía defiendo la metodología de la cátedra, es que hemos enhebrado una coreografía que sí devuelve la complejidad al final del cuatrimestre. No es que ustedes hicieron pequeñas cosas boluditas, una serie de boludeces que al final da una boludecita chiquitita. No, hemos entramado, me parece, seguimos resolviendo problemas complejos. No hemos eliminado la complejidad. Y eso es otra cosa que me pasaba a mí. ¿Por qué hay que eliminar la complejidad? ¿Por qué un alumno de introducción tiene que hacer un proyectito básico? No, no es así. No es así. Tiene que ver con una ingeniería de la pedagogía para que el alumno de primer año pueda resolver un problema complejo. Pero bueno, eso sigo defendiendo, digamos, nuestra pedagogía. Y como ya estoy terminando, digamos, esta
faceta de historia de la psicología del siglo XX, quiero que entiendan que también hay un fundamento científico en todo lo que hacemos. No es que el lunes a la mañana se nos ocurrió hacer una pedagogía de proyecto arquitectónico complicada, extraña, loca. Vayan a Royce para delirarla. Fíjense que acá hay muchos científicos que han estado, digamos, toda una vida estudiando ciertas cosas para darnos algo así como un panorama de cómo encarar esto. Bueno, nuevamente los elementos para la teoría de resolución de problemas nos dice que nosotros organizamos la información en estrategias. ¿Y qué son las estrategias? ¿Cómo definen estrategias ellos? Como conjuntos de parámetros operables. Y bueno, voy por acá. Tengo esto y bueno, más o menos un parámetro. O sea, hasta acá hago esto, si pasa esto hago esto. Un conjunto de parámetros. ¿Por qué? Porque eso permite abordar secuencias mayores de información gracias a la racionalización y factorización de principios contenidos en una pequeña porción. Ahora a P2 le vamos a pedir que desarrolle un fragmento, que haga un cambio de escala, 1 en 100 de un fragmento. ¿Y qué es lo que estamos haciendo eso? Bueno, es una estrategia porque estamos racionalizando y factorizando, estamos diciendo, bueno, y resolverlo acá, y después simplemente lo que haces es, bueno, lo repetís en otro lado. Lo que hiciste en una pequeña porción que racionalizaste y factorizaste, lo importante es que sepas que es un fragmento, y eso te va a permitir después exportar, transponer, resolver la secuencia mayor. Y esto es otra cosa importante que empiezan a decir en la teoría de la resolución de problemas, que la resolución de problemas se compone de estados de conocimiento, son escalones. Entonces, no es que puedo resolver el problema de entrada, no, como yo generé una estrategia, bueno, la voy resolviendo de a poco y voy realmente conociendo de a poco un poquito más. Por eso es muy importante, una cosa que ahí me estoy yendo, estoy derivando, pero cosas que pasan en la facultad. Por ejemplo, te corrigen un baño en la primera semana. Y no, porque eso es corregir desarrollo, eso es tratar de corregir un estado de conocimiento muy mayor cuando vos recién estás al principio. Y lo otro que hacen, que es peor, que es que a una semana de la entrega te cambian el esquema o el diagrama. Es como que en el último escalón te sacan la base. Y no, porque hay cosas que se tienen que hacer en determinado momento y las estrategias incluyen saber qué hacer primero para poder al final hacer lo que viene al final, digamos. Son escalones que llevan a soluciones más adecuadas. ¿Y qué es lo que pasa en cada escalón? En cada escalón hay procedimientos de prueba. Yo pruebo cosas. ¿Y qué es eso? Comparar diferentes estados de conocimiento y buscar diferencias entre ellos. Lo que sé, y voy juntando, ¿no? Para ver, voy comparando. Y lo otro que sucede, cuando eso no alcanza, cuando no alcanza con lo que ya conozco, está el proceso generativo, que es el proceso que genera conocimientos. Básicamente es procesar conocimientos para producir nuevos conocimientos. Por eso, nuevamente, está el modelo o la metáfora de la computadora. Y entonces, recién aquí llegamos a 1962, a este libro de Asimov, que dice, que nos dice que el proceso de diseño es un proceso de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque hay estrategias que son estos conjuntos de parámetros operables. ¿Cómo define los parámetros operables? Como la racionalización y factorización de principios. Y hay estados de conocimiento, escalones a soluciones adecuadas, y en cada uno de estos escalones recopilamos, manejamos y organizamos información para analizar y prescribir decisiones, y después necesitamos optimizarlas, comunicarlas, probarlas y evaluarlas. Y lo que descubre también es que este no es un proceso lineal, sino que se generan loops, vueltas. Hay ciertos procesos recursivos, cosas a las que vuelvo. Pero él, digamos, en su esquema, él organiza 6 fases: análisis, síntesis, evaluación y decisión, pero como él está en la ingeniería industrial, viene la optimización, la revisión y la implementación. ¿Qué es lo que propone Asimov? Una metodología de proceso de diseño, y él la vende, digamos, como una estructura alrededor de la cual el proceso pueda planificarse, organizarse y resolverse. De alguna manera, esto es lo que propone también la metodología pedagógica de la cátedra. Nosotros le damos una estructura. No es que nosotros le damos una punta y le decimos, bueno, este es el terreno y este es el programa, y hace una casa, y te dejamos solo, y después lo que hacemos es te criticamos si lo hiciste mal. No, nosotros tenemos una estructura para que vos puedas planificar, organizar y resolver. Y lo importante, que lo que propone Asimov, es que hay una progresión.
desde un estado de cosas abstracto y potencial hacia artefactos concretos, encarnados y funcionales. Y él propone métodos y procedimientos concretos, y eso es algo que nosotros también hacemos, dentro de estos procedimientos o estas fases de análisis, síntesis, evaluación, optimización, revisión e implementación. Y entonces, como les decía, él lo que encontró es que hay procesos iterativos de resolución de problemas, se le llama eso feedback loops. Esto es algo que todavía se usa mucho en la jerga, digamos, académica de diseño en inglés. Él le llama lógica secuencial de bucles de retroalimentación. ¿Por qué? Porque en el proceso se obtiene información o conocimiento nuevo que requiere la repetición de las operaciones. Por eso no es ir para atrás. Cuando nosotros le decimos, bueno, ahora volvé a cambiar el esquema en el proceso de diseño, o fíjate de cambiar este diagrama, no le estamos cortando las piernas, digamos, sino que le estamos haciendo esto, pero ahora aprendimos algo más, esto que aprendimos te tiene que hacer cambiar esto que hiciste hace una semana. Eso es un feedback loop, y eso es positivo, no es negativo, es positivo. Hay muchas formas de visualizar esto que propuso Asimov, algunas bastante, bueno, a mí lo que no me gusta es que va de arriba para abajo, y parece como si fuera simplemente por gravedad que paso de lo abstracto a lo concreto. Bueno, definición del problema, estudio de factibilidad, diseño preliminar, diseño de detalle, planificación de producción y producción. Y paso de lo abstracto a lo concreto, siempre yendo en este loop de análisis, síntesis, evaluación y comunicación. Análisis, síntesis. Pero parece que fuera como una cosa que va cayendo, ¿no? Como que lineal y por su propio peso. Estas son un poquito más, fíjense, el modelo de la computadora, porque esto es básicamente casi como una programación basic. Arriba está la necesidad, entonces está el análisis del problema, establecer el problema, el diseño conceptual, y ahí habría un primer loop, digamos, que me haría quedarme ahí hasta que tenga un diseño conceptual que me gusta. Después voy a seleccionar esquemas, o a generar esquemas, a externalizarlos, digamos, con dibujos y visualizaciones, y eso me daría otro feedback loop que puede ser corto, si todavía estoy trabajando con el mismo concepto, o largo si tengo que cambiar el concepto, ¿se entiende? Y ahí voy a detalle y termino, ¿no? Y este es digamos, más complicado, o es lo mismo, digamos, pero generando más loops adentro del proceso, ¿no? Bueno, nada, esto es lo que propuso Asimov, y como ven todavía sigue siendo muy usado. Ahora, ¿por qué este librito de 1962? Porque fíjense lo que dice Asimov, dice análisis y síntesis, y fíjense lo que pasa en nuestra facultad. Fíjense cómo se llaman las materias de esta cátedra, una cátedra doble que tiene introducción, análisis y proyecto. Y se acuerdan que, bueno, ahora vamos a ver qué es la síntesis para Asimov, pero la síntesis sigue siendo todavía el lugar donde se crea el pensamiento creativo, digamos. Si se acuerdan, digamos, sería lo más parecido a la iluminación de Wallace. Lo que hizo Asimov es poner básicamente voy a traducirlo a lo que dice Wallace. Análisis sería preparación, todo lo que tengo que hacer para prepararme, y síntesis sería incubación, iluminación. Y lo que pasa es que después Asimov sí racionaliza mucho la evaluación, optimización, revisión e implementación, porque ya está trabajando en diseño industrial. Pero síntesis sigue siendo ese momento de intuitivo, extraño. Entonces fíjese que la facultad es al revés, ¿no? Asimov ayuda mucho, por supuesto, como es proceso digamos, de diseño industrial, en toda, digamos, la producción de eso para tener un objeto o un producto en el mercado. Nosotros hacemos al revés, agrandamos lo que va antes del proyecto, porque hay más introducción y más análisis, hay más racionalidad antes, pero después el proyecto es un momento todavía oscuro, intuitivo, extraño, ¿no? Y para que entiendan que realmente sí viene de este libro, nuestra facultad, nuestra enseñanza de proyectos de facultad, recuerden que al momento, por ejemplo, cuando se traduce este libro al español en el 73, la Facultad de Arquitectura todavía estaba en el mismo edificio de ingeniería. Y estos son series de fundamentos y estudios de diseño de proyecto en ingeniería. Entonces, fíjense, ¿qué hay entre introducción y proyecto? El análisis. Es como que el que escribió el plan académico de la facultad realmente estaba pensando en este libro. Y bueno, para que entiendan que esto no es una clase de psicología o historia del diseño de ingeniería, sino que es lo que les está pasando a ustedes ahora en este momento. Bueno, y para terminar con Asimov, él lo que dice
es que la etapa inicial de análisis de una situación problemática descubre las dificultades que impiden alcanzar un objetivo. Es una clara declaración del problema para proponer soluciones. Y esto es lo más importante. ¿Cómo analiza un diseñador? Recuerden que acá esto ya no es psicología, esto es introducción al diseño. ¿Cómo analiza un diseñador? De manera representable. ¿Qué quiere decir esto? De manera simbólica. Los diseñadores prueban la solución en abstracto contra el espectro de requisitos de la situación y llegan así a una evaluación. Recuerden lo que nos había dicho Humberto Eco o Charles Peirce de lo que es un símbolo. Un símbolo es un sustituto significativo. ¿Para qué? Para probar la solución en abstracto, porque yo no voy a poder esperar hasta tener la casa construida. Yo voy a hacer una planta, un corte, una vista, una axonometría, para probar la solución en abstracto, con el mayor espectro de requisitos de la situación posible. El sol, la luz, la plata, los ladrillos, para poder evaluar. ¿Se entiende? Por eso nuestra insistencia en las técnicas de representación, ¿no? ¿Y para qué es importante esto? Porque necesitamos, como diseñadores, en medio del proceso de diseño, deducir consecuencias y representarlas con lenguajes específicos. Y aquí está el núcleo de nuestra metodología o marco teórico semiótico pragmático. ¿Por qué es pragmático? Porque nos interesa deducir las consecuencias. Recuerden lo que dijo Peirce, solo podemos imaginar las consecuencias de lo que podemos imaginar. Hay incluso un contenido ético, moral, en esa máxima, ¿no? Pero a su vez hay que representarlas con lenguajes específicos, y esta es la parte semiótica. Y el lenguaje solo existe si es compartido. Y acá es muy importante, digamos, esto que la insistencia del jueves pasado, que ustedes entiendan qué es un corte de arquitectura, qué es un corte arquitectónico. Porque no solo no van a poder pensar ustedes, sino que no se van a poder comunicar con nosotros. Por eso hay que representarlas con lenguajes específicos ya instituidos. Es muy difícil instituir un lenguaje, inventar un lenguaje. Es muy complicado. Y entonces, si trabajamos con un mismo lenguaje, eso permite a los diseñadores comprender y externalizar las propiedades de una solución. Y después el producto intermedio de diseño que hacemos, eso que hacemos con ese lenguaje compartido, bueno, es una visualización, tanto sea un dibujo, axonometría, planta, corte, como una imagen, render, perspectiva. Y esa visualización permite que las propiedades sean intelectualmente predichas y ajustadas. Porque claro, queremos que lo que estamos haciendo funcione. En esos feedback loops, digamos, por eso también me interesa mucho lo que estamos haciendo en AP2 con tener ya imágenes, una visualización muy previa, porque después vamos a hacer un feedback loop de retroalimentación con esa imagen para predecir y ajustar al estado requerido del contexto. ¿Sí? Bueno, todo esto es Asimov, le damos las gracias. Después de Asimov directamente se inventó, digamos, Herbert Simon inventó una ciencia de lo artificial, esa es su forma de explicar la teoría del diseño. Es una teoría del diseño muy general. No piensen solo nuevamente, como lo que les mostraba yo hace 15 días, que el diseño y la creatividad han invadido las finanzas, la economía, todo, ¿no? Entonces, esta teoría del diseño lo que dice es que el diseño podría aprender mucho de los sistemas de procesamiento de información, y él lo que le pide es que el diseño adopte los métodos de optimización de las ciencias estadísticas y de gestión, es decir, que empiece a trabajar con las teorías de probabilidad y las teorías de utilidad. Y él habla de que necesitamos empezar un proyecto con una lógica de programación declarativa. Nuevamente, él ya directamente, la vida es una computadora para Simon, todo es una computadora. Y esa programación declarativa serían expresiones lógico-matemáticas, que eso es lo que permitiría procesar la información. ¿Estamos lejos de la enseñanza de proyecto de la facultad? No, porque esto es el funcionalismo. Esto es el funcionalismo. El funcionalismo que se aplica todavía en la facultad está lejos de ser un racionalismo moderno, porque no tiene ni siquiera el lenguaje, ni la ética, ni la estética del modernismo, digamos. Es esto, es una programación declarativa, donde un listado funcional es eso, una expresión lógico-matemática. ¿Cuál es nuestra expresión lógico-matemática más banal? Los metros cuadrados, que me permiten después procesar, no sé, bueno. Pero es muy maquínico, digamos, muy maquínico. ¿Qué es lo que se busca? La optimización de los procesos cognitivos en el problema de diseño y la representación formal, a través de representación formal de variables matemáticas. Y fíjense,
Las presiones externas determinan, las podemos trabajar determinando parámetros mediante probabilidades. Y las presiones internas generan alternativas que adaptamos, alternativas adaptables, que las establecemos en iteraciones, es decir, en esquemas. Eso es, bueno, la cátedra donde yo fui tenía pequeños artículos de teoría de diseño, y se hablaba de presiones externas y presiones internas, y así me enseñaron a mí, digamos. Eso es la lógica funcional, racionalista, digamos, y todavía esto persiste hoy con la lógica paramétrica, es decir, seguir descansando en las posibilidades de computación de un software particular la determinación de probabilidades del proyecto. Eso es lo paramétrico, básicamente es eso. Y después, ¿dónde está el diseñador? Está simplemente en elegir las alternativas o las iteraciones, múltiples iteraciones que me ha dado la máquina. Esto yo lo critico en otro apunte. Bueno, pero Morris no es tan así. Morris es más una persona. Este muchacho Herbert Simon es más una máquina, Morris es más una persona. Y él todavía, dentro de su racionalización metodológica, hay un lugar para la intuición. Él dice, un proyecto exitoso será altamente convergente, por lo que requerirá pocas iteraciones para llegar a una solución. Si bien él dice que hay loops, él dice, bueno, un mejor diseñador lo hace más rápido. O sea, ¿quién es un mal diseñador? Bueno, el que va probando sin ton ni son hasta ver cuál pega, digamos. Pero eso es muy ineficiente. Entonces, fíjense cómo dice, ¿no? Tasas altas de convergencia derivan del nivel de confianza requerido al momento de tomar decisiones críticas y proponer soluciones. Eso y sacarle el piso a todo lo que dijo es lo mismo. Porque fíjense, él propone todo un sistema de racionalización y al final dice, el que la hace fácil y simple gana. Y como decir, todo esto que yo hice es para los mediocres. Y eso es lo otro que yo siempre he criticado de la formación que tuve, que busca el mínimo común denominador. ¿Por qué? Porque es un esquema racional para que se cometan pocos errores, pero no para que se hagan buenos diseños. Y bueno, eso fíjense todo la vuelta que tiene que dar para decir, el buen diseñador puede pasarse, ¿saben por dónde todo este sistema? Porque se le ocurre una buena idea y chau. Bueno, entonces, ¿cómo define solución? Solución es una síntesis de componentes que permiten sobrepasar las dificultades obstructivas. Pero, fíjense, es lo mismo que pasa con Wallace, cuando habla de iluminación. En ningún momento él define qué es o explora el interior del proceso de síntesis. Es decir, qué pasa en el acto creativo, en el momento creativo. Es más, fíjense lo que dice. No sabemos qué es lo que nos permite extraer del archivo de nuestra experiencia el conjunto apropiado de elementos para asociarlos en la combinación justa para resolver la situación. O sea, no existe fórmula, dice. O sea, no tiene idea. O sea, él nuevamente organizó toda una estructura racional que contiene un centro misterioso, incontrolable. Lo que decían en la Gestalt, un salto inaprehensible de la mente. Bueno, y para ir resumiendo porque se me termina el tiempo, estos dos modelos siguen muy activos, incluso hoy día, en la forma incluso en que se enseña proyecto en la facultad. Aquel primer modelo, ya 100 años atrás, digamos, que todavía entiende la cosa de forma muy, muy simple, muy lineal, donde, bueno, hay un inicio racional, hay un final racional, pero en el medio, que sería el de Wallace, en el medio hay una iluminación, ¿no? Ese es un acto. Es un acto creativo, no hay un proceso complejo, no, una sola cosa, una idea brillante que me salva el cuatrimestre. El otro sería, digamos, mi forma de graficar lo de Asimov. Vamos de lo abstracto a lo concreto, de la incertidumbre a la certidumbre, vamos yendo por pasos. Yo ahora estoy poniendo, digamos, muchos actos creativos en forma vertical de Wallace. El más es más información, voy agregando más información, las flechitas esas que van para atrás son los feedback loops, ¿no? Y termino, sí, en un resultado. Hay un resultado final. En el medio no hay como que nada, ¿no? Porque un proceso no termina, recuerden lo que dijo Althusser, un proceso tiene un resultado. Entonces no hay resultados intermedios aquí. Esto todo se hace para terminar con un nuevo objeto, ¿no? Entonces, esto de la resolución de problemas, la teoría de la información, sigue siendo de alguna manera lineal, aunque hay feedback loops, sigue siendo lineal. Y bueno, estos son los dos grandes modelos que nos han dado las metodologías de proceso de diseño aún vigentes. Nuevamente,
a mí me parece que el primer modelo de Wallace es más parecido a esto, ¿no? Como que hay que esperar, hay que por ahí estudiar un poquito al principio el problema, y después hay que incubar, y ¡pum!, de repente aparece la idea, y después, bueno, habrá que ponerse a organizar ese laburo. Lo que hace Asimov es que organiza el laburo. Una vez que tuve la idea, digamos, fíjense que en Asimov la idea hay que tenerla muy al principio, ¿no? Este, Después de un momento de análisis tengo que tener la síntesis. Y después, una vez que tuve esa idea, bueno, la voy trabajando. En nuestro sentido, o sea, debería haber hecho otro diagrama. Perdónenme, me falta el diagrama donde pondría el circulito rojo al principio y después todos los puntos negros para producirlos, ¿no? Nosotros queremos otra cosa, que es que en cada momento, no es una sola resolución de problemas, sino que hay muchas resoluciones de problemas, y en cada momento nosotros le estamos pidiendo una idea creativa, que sucede en ese momento, digamos. Y esta es la forma, digamos, como más sintética que he encontrado para tratar de explicar que ese salto de lo abstracto a lo concreto, ese paso de arquitecturización o singularización que va haciendo todo el cuatrimestre, no es lineal, y bueno, vamos saltando. Y feedback loops es lo que estoy dibujando medio como en naranja, que voy para un lado y voy para el otro, y lo importante es que hay más puntitos. Esos puntitos son todas las cosas que hacemos, todos estos productos intermedios, planta, corte, vista, y yo voy avanzando, y nosotros los empujamos a ustedes, porque en cada paso de alguna manera nosotros estamos influyendo la técnica, el procedimiento, el concepto, o incluso la búsqueda del archivo, porque el palimpsesto no es más que meter información del archivo en ese proceso, y de alguna manera nuestro sistema, digamos, nuestra estructura, digamos, intenta romper la linealidad y la racionalidad impuesta a algo que es mucho más intuitivo y flexible, y creemos que nuestra metodología le da un poquito más de lugar a eso, que todos estos otros modelos conductistas, racionalistas, intentaban como apretar en un corset. Pero esto lo vamos a ver en las próximas 2 clases. Y recuerden que en cada uno de estos puntitos, en cada una de estas decisiones, bueno, ustedes siempre están activando la caja de herramientas de la teoría con técnicas, procedimientos y conceptos. Siempre están buscando en el archivo, tanto sea de textos como de precedentes, y bueno, están tomando decisiones, haciendo análisis concretos de esa práctica concreta, que es el proceso de diseño. Bueno, esto es un poco lo que estuve organizando para ustedes hoy, y la semana que viene ya empezamos a ver las críticas contemporáneas a todo esto, que tiene que ver con la observación de procesos de diseño reales, ya no en situaciones de laboratorio, como hacían todas estas investigaciones psicológicas, sino ya como etnografía de procesos sí, reales, encarnados en la vida real, digamos. Y creo que ahí se va a entender un poquito más nuestra pedagogía de taller, que se basa más en la crítica a todo lo que mostré, pero como ven, sobrevive incluso en nosotros mucho de lo que estudió toda esta gente.